Hoy el secretario de Gobernación, que está aquí con nosotros, Adán Augusto López Hernández, va a informar sobre el contenido de la ley electoral. En lo básico, ya hemos hablado de que todo es un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al gobierno, porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario, es para que haya jueces, consejeros honestos, íntegros, incorruptibles y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo, que no sucedan estas cosas como lo que vimos ayer. Yo ni sabía quién era el señor Jacobo, ¿sí? Y que tiene 14 años de ser uno de los mandamás, que gana más que yo, pero que además, ayer me enteré, ya lleva 30 años en el INE, es del grupo de Woldenberg. Imagínense en cuántos fraudes ha participado y todavía se atreve a enfrentar una reforma que es en beneficio del voto libre, de elecciones limpias, a favor de la democracia, pero forman parte de estos grupos, ¿no?, que se fueron creando durante el periodo neoliberal, durante el periodo de corrupción, de saqueo, y que le servían al régimen para legalizar y legitimar sus fechorías. Y para eso, pues les pagaban muy bien, les pagan, porque estos son de los amparados, para ganar más, para tener servicios médicos privados, para hacerse hasta cirugía plástica a costillas del erario, para llevarse cuando se van ahorros de una caja financiada con el presupuesto público, con dinero del pueblo, ahorros millonarios. Son de veras muy cretinos, muy cínicos. Y el peor de los males es que engañan, manipulan a muchísima gente. Por eso es importante pues informar. Hay quienes, aunque se les estén diciendo las cosas y se esté probando, no van a cambiar. Les entra por un oído y les sale por el otro. Pero sí hay muchos que saben que es de sabio cambiar de opinión y sobre todo ir informando a los jóvenes, ir haciendo conciencia en los jóvenes de cómo funcionaba y sigue todavía funcionando por las resistencias el régimen corrupto, toda la relación de componendas, de complicidades que se fueron creando. La reforma electoral ha sido objeto de una serie de ataques, de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones, construida a base de falsedades. De inicio les diría que se reforman 5 leyes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social. Y se emite una nueva Ley General de Medios de Impugnación que consta esta de 70 artículos. Por primera vez, con la Ley General de Medios de Impugnación se regula ya que haya solamente un organismo que sea el encargado de resolver sobre todas las impugnaciones que se presenten durante el proceso electoral. Ahí no es cierto que se le quiten facultades al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral. Por el contrario,
desaparecen las facultades que tenían las juntas locales o las vocalías locales y se concentran todas en un solo procedimiento sancionador que será regulado por la dirección respectiva en el Instituto Nacional Electoral. Básicamente lo que la reforma a las otras leyes contiene, pues es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral. Se suprimen privilegios como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada. Se instruye para que desaparezcan 2 fideicomisos específicos, uno de contingencias laborales y el otro que es relativo a la administración de los inmuebles, fideicomisos que, como todos los fideicomisos, pues están en la opacidad. Nadie sabe, nunca se ha hecho público cuál es el capital que se administran en esos fideicomisos, y se instruye para que en el caso, ese dinero se deberá reintegrar al erario federal, pero en caso de que hubiese liquidación de algún trabajador, con el dinero de esos fideicomisos se pueda aplicar. No hay, como dicen algunos trasnochados, un despido de aproximadamente 8,000 trabajadores. Lo que sí se reduce sustancialmente es el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales, que durante 365 días del año pues gozan hoy de una beca sustantiva. Se reduce en el caso de las juntas locales de 5 a 3 vocales. Cada uno de esos vocales tiene un ingreso mensual que ronda entre 50 y 70,000 pesos mensuales. Aunque no haya proceso electoral, ellos mantenían durante todo el año sus privilegios, amén del seguro de gastos médicos y otra serie de prestaciones administrativas. Y en las juntas auxiliares, que tampoco funcionan los 365 días del año, pasa de 5 vocales a un solo vocal. La tarea de ese vocal pues es auxiliar a las juntas locales. Prácticamente el trabajo era mínimo, y van también de salarios de entre 45,000 y 70,000 pesos, dependiendo de la ubicación de cada uno de ellos. Entonces son 32 por 2, serían 64 vocales de las juntas locales, y son 300 por 4, serían 1,200 vocales de las juntas auxiliares, que eso sí dejarán su cargo. Quienes, que son los menos, formen parte del servicio profesional electoral, deberán ser reubicados en otras áreas o en otras tareas del instituto. Igualmente señalan falsamente que se pone en riesgo la jornada electoral porque no hay la certeza de cómo se van a realizar los conteos rápidos o cómo va a funcionar el sistema preliminar de resultados electorales. Yo les diría a todos aquellos académicos que ayer decían que ya no se iban a poder hacer conteos rápidos, porque esto es una mentira, porque el conteo rápido realmente no lo realiza el Instituto Nacional Electoral, lo realizan empresas a las cuales el instituto contrata, y ese recurso está presupuestado en cada proceso electoral. Y en lo que refiere al programa de resultados preliminares, pues va a seguir operando de la misma manera, con un añadido. Ahora, en lugar de que los mexicanos tengamos que esperar hasta el miércoles para que se realicen los cómputos distritales, pues ahora los cómputos distritales van a iniciar al momento que inicie la captura de las actas del programa de resultados preliminares. Esto es, pues habrá mayor certeza jurídica para realizar los conteos, y muy probablemente en la madrugada del día siguiente de la elección ya los mexicanos conozcamos los resultados distritales oficiales de cualquier elección. Igualmente se facilita el voto de los migrantes o de los mexicanos en el exterior. Ahora será por internet y podrán hacerlo con su credencial de elector, con su pasaporte o con una matrícula consular. Y algo que extrañamente mantienen callado es que ahora ya se abre la posibilidad de que sean sancionados quienes obtengan alguna prebenda o quienes, como se hacía antes, como en el caso del Pemex Gate, por ejemplo, financiaban a candidatos a cambio de obras, de cualquier tipo de contratos, una vez que estos hubiesen llegado a los cargos de gobernador, de presidente municipal.
Todo eso ya forma parte del proceso sancionador. Se termina también con la entrega de prebendas por monedero electrónico, por tarjetas de prepago, porque ya todas ellas pues quedan debidamente penalizadas. Básicamente eso contiene la reforma, es la eliminación de los privilegios de esa burocracia dorada, como decía el señor presidente. Por ejemplo, en el caso del señor Edmundo Jacobo desaparece el cargo que él tenía y termina ahí automáticamente una relación laboral con el Instituto Nacional Electoral de 30 años a la fecha. Se termina con la posibilidad de esa absurda reelección porque el año antepasado, 2020, se le reeligió para que su cargo terminara en el 2026. Ahora, pues prácticamente al desaparecer la dirección que lo ostentaba, que dice se tenía prerrogativas como el manejo del presupuesto, que era discrecional a cargo de él y del presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral, pues ahora ya pasa prácticamente al retiro y hay toda una serie de ajustes en prestaciones a los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. En el caso de los que formen parte del servicio profesional de carrera, la ley obliga a que sean reubicados en otras áreas del mismo instituto, en las direcciones, por ejemplo, que ahora se compactan en 7 y antes eran 16. En el caso de los despidos, pues son básicamente 32 por 2, serían 64 vocales de las juntas locales y 1.200 vocales de las que se llaman las juntas auxiliares. Ese es el universo de posibles despidos, no llega ni siquiera al 7-8% del total de los 17.500 trabajadores que aproximadamente tiene el Instituto Nacional Electoral. Se fortalece incluso la relación laboral del resto de los empleados con el Instituto Nacional Electoral porque se compactan las áreas administrativas. La reforma prevé que en caso de que deban de ser liquidados, el recurso para ello está en los fideicomisos de los que dispone hoy el Instituto Nacional Electoral, fideicomisos que además se prevé ahí en la reforma, pues que van a desaparecer. Nada más se dejaría el fondo contingente si hubiese que aplicar liquidación a alguno de esos trabajadores. No son 2.000 y tantos, son, como le digo, 3 por 4, 12, 1.200 más 64, serían 1.264 vocales, que son los que pasarían a despido. Si algunos de ellos, que yo no creo que sea el caso, forman parte del servicio profesional de carrera, pues esos deberán ser reubicados dentro de las mismas juntas auxiliares o de las juntas locales o bien en la central del Instituto Nacional Electoral. No sabemos cuánto hay de dinero en los fideicomisos, tampoco, pues nunca han informado de ellos, sí sabemos cuáles son ellos y estamos analizando la posibilidad de, vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitar la información y que se haga pública la información del monto que en efecto tienen esos fideicomisos. Lo que nosotros sí pediríamos a la Comisión, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es que esta información sea pública, que esté transparente y que los mexicanos puedan finalmente conocer el monto de los multimillonarios recursos. Pero no es un asunto laboral, porque ojalá y los trabajadores mexicanos, la mayoría del pueblo de México, tuviese esas prestaciones. Es que además de esas prestaciones ordinarias, esa burocracia dorada cuenta cuando menos con 3 privilegios, entre otros. Primero, el sueldo y viáticos y demás, que está por encima, ahorita te doy la palabra, está por encima de lo que gana el presidente, que es violatorio a la Constitución, al artículo 127 de la Constitución. Pero como se ampararon contra la ley de austeridad, mantienen esos sueldos, esos viáticos. Ese es un privilegio
adicional. 2, el servicio médico privado. No son los derechos que tienen los trabajadores, la mayoría de los mexicanos. El servicio médico privado cuesta sostenerlo. Bueno, cuando llegamos eran 7,000 millones de pesos. Nosotros lo cancelamos, pero estos institutos autónomos que no se tocan los mantuvieron y no se sabe a cuánto asciende este seguro médico privado. 3, todo esto incluye al señor Jacobo, a Lorenzo Córdoba. 3, se dice, se va a liquidar y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo son 3 meses de sueldo por año de antigüedad, 20 días por año. No, es que tienen una caja de ahorro especial en donde con el presupuesto público se les entrega una cantidad mensual que van ahorrando. Y este señor Jacobo, ahora que va a salir, se lleva todo lo que ahorró. O sea, si está ganando 160,000 pesos mensuales, puede dejar 10,000 y con el presupuesto público se le aporta otros 10,000. Ya ahorró 20,000 pesos mensuales. Cuando termina su función o lo cambian, se lleva todo ese ahorro. ¿Cuánto costaba mantener esa caja de ahorro especial? Cuando llegamos, 6,000 millones de pesos al año y la cancelamos. Pero estos se ampararon. ¿Y dónde está todo ese dinero? En los fideicomisos. ¿Y cuánto es ese dinero? Enigma. No sabemos. Y tenemos derecho, todos, a saberlo. Ojalá y hoy aclaren esto. Pero no solo son los fideicomisos del INE. El Poder Judicial tiene muchos fideicomisos, también con miles de millones de pesos. Con lo mismo, llegan a ganar los ministros hasta 600,000 pesos mensuales, sumando sueldos y prestaciones de todo tipo. Y lo mismo, servicio médico privado y fondo de retiro. ¿Y de dónde es el dinero? Es dinero del pueblo. Ese es el fondo del asunto. Que si lo tratamos como si fuese, a ver, el despido de un trabajador, ojalá y los trabajadores recibieran todo esto. No, estamos hablando de una élite. Los tienen o los tenían que maiciar muy bien.